algunos que tienen ahora eh, al finalizar el cuatrimestre. La idea es que puedan sacarse las dudas, llevarse un montón de tips y herramientas para que estos exámenes sean lo más fructífero para ustedes, que puedan maximizar su estudio, que puedan aprovecharlos y que obviamente les vaya bien, no solo en lo académico, sino también en la experiencia y en el paso de lo que es rendir un examen. Sí, como para aportar un poco lo que Levi estaba comentando, realmente estoy contento de que hoy, bueno, puedan estar conectados, si bien sabemos que algunos tienen muchas ganas de ver a Argentina, que bueno, que es lógico, pero estamos muy cerquita de los finales y a veces estar en la facu implica, bueno, un poquito de esto, ¿no? De hacer algunos sacrificios, de decir, bueno, esto capaz para más adelante, así puedo poner un poco la cabeza por un rato en esto que se viene, que son los exámenes, que es como la primera prueba, digamos, de fuego, por así decirlo, que uno enfrenta en la universidad. Los primeros exámenes finales suelen ser por ahí los más complicados, no por el hecho de que sean los más difíciles en contenido, porque eventualmente más adelante van a tener materias más pesadas, materias que cada vez les cueste más estudiar, pero esos exámenes lo van a enfrentar ya con otra lógica, con otra cabeza, con otras ganas, con otro ímpetu, con otra experiencia. Y los primeros son siempre necesarios tener una suerte de acompañamiento. Así que está bueno este tipo de encuentros. Nosotros cuando pensamos en la charla con Guille, y bueno, que estuvimos hablando con Silvia, que nos pareció un perfil ideal para que, bueno, pueda venir a ayudarlos a ustedes hoy. Un poco ya les voy a comentar quién es ella. Pero pensábamos en la charla con una lógica distinta a las que veníamos haciendo, porque siempre las hacemos por YouTube. Y en esta queríamos hacer un encuentro un poco más dinámico, un poco más participativo, teniendo en cuenta que por ahí los problemas, no sé, de Agus, o el problema que por ahí tenga Meli respecto de los finales, o lo que Caro tenga, los nervios de Caro, o lo que la Pame piense, son diferentes y está bueno poder expresarlos y está bueno poder ponerlos en palabras, poder hacerlo de forma participativa y que bueno, contar con un especialista que pueda hablar con nosotros. Así que bueno, tratemos de aprovechar esto, les pido que traten de prender sus cámaras, que traten de interactuar, que cuando Silvana haga alguna pregunta, contestar, obviamente no es una clase, pero bueno, es algo que les va a servir un montón, así que aprovechenlo. Sí, bueno, ya para presentarla a ella que está hoy con nosotros. A ver, estamos. Ya como para presentarla a ella, que es quien está hoy con nosotros, Silvana es abogada egresada de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, obtuvo en su momento un premio por ser uno de los mejores promedios de su camada. Ella es diplomada superior en relaciones humanas y está entrenada en coaching. Ella también hoy es vicepresidenta de una organización de relaciones públicas y es docente fundamentalmente en distintas universidades, en distintos institutos. Es especialista en educación, tiene digamos, herramientas para poder acompañarlos, así que bueno, aprovechenla a ella hoy, aprovechen el espacio y bueno, espero que realmente les pueda servir muchísimo. A disposición todos y bueno, Silvi, es tuyo. Bueno, muchísimas gracias ante todo, Guille y Marce, por la convocatoria, y para mí es un placer siempre poder estar acompañando a los estudiantes porque uno sigue pasando por espacios académicos. Así que yo soy permanentemente una estudiante, chicos, así que los entiendo totalmente. Paso y pasé por esas primeras instancias de primeros exámenes, así que uno no habla desde la teoría, habla perfectamente de la práctica y de haber vivenciado ese primer examen universitario que vos querés que llegue, pero no querés que llegue. O sea, tenés esos dos sentimientos encontrados, ¿viste? No ves la hora de rendir y de aprobar la materia, obviamente, para lo cual hay que aprender, para lo cual hay que estudiar, pero a la vez no querés que llegue porque es una instancia de tensión, de nerviosismo, de distintos estresores. Así que los comprendo totalmente y me imagino lo que sienten en estos momentos previos a los primeros finales. Bueno, la charla de hoy, como decían recién Guille y Marce, no es una clase de derecho, sino que lo que intentamos hacer es que ustedes puedan sacarse dudas. Como yo también soy docente y trabajo en formación en docencia, ¿Qué, una hamburguesa? esto, ante todo lo que vamos...
Bien, ante todo lo que vamos a pedir, ya que estamos en un proceso de formación como profesionales, ustedes están preparándose para ser profesionales del derecho o del trabajo social, primero, antes que nada, respeto. Porque el respeto, para que a mí me lo dé, por ejemplo, un profesor, para que me respete cuando estoy hablando en un oral y no esté, por ejemplo, haciendo esto, porque el profesor, igual que un alumno, podría estar en la misma situación que ustedes, respondiendo un mensaje, respondiéndole a un hijo, porque hoy trabajamos desde casa, hablando con el marido o con la pareja. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es respetar al otro. Para pedir respeto y que el profe me escuche y esté atento a lo que uno va hablando, lo primero es respetar siempre al otro, siempre. Para lo cual es importante varios temas que vamos a atravesar hoy, que tienen que ver con el autoconocimiento, que tienen que ver con el estrés, que tienen que ver con el miedo, que tienen que ver muchísimo con los juicios, las etiquetas, las creencias limitantes o facilitadoras, que tienen que ver con autoconocernos. Entonces, todo esto que es un proceso que incluye el proceso de aprender, parte de los valores que nosotros vamos a estudiar muy bien desde Derecho o desde Trabajo Social. Entonces, hoy la idea es que ustedes puedan preguntar, porque esto no es una clase de Derecho, es un encuentro, un conversatorio en donde nos venimos a sacar dudas, y sobre todo porque queremos comprender, quiero que hoy comprendamos el poder que cada uno de nosotros tiene adentro para poder superar cualquier desafío. O sea, el poder de superar o de no superar desafíos está siempre adentro nuestro. O sea, nosotros decidimos poder o no poder, depende de nuestra voluntad. Entonces, el primer elemento es empoderarnos, confiar en nosotros, que de hecho, como soy profe de oratoria, lo trabajamos desde el temor oratorio. Para poder vencer ese temor, ese pánico escénico que todos tenemos, o sea, no es que uno no lo tiene, ¿eh? Uno trabaja ese pánico escénico para no tenerlo o para disminuirlo. Y eso es lo que sentimos en el momento del examen porque se pone en juego nuestra identidad. Como estamos exponiendo sobre algo y está en juego nuestra corporalidad y están en juego nuestros saberes, atravesamos un proceso de temor oratorio. Entonces, lo que tenemos que hacer es prepararnos muy bien con una herramienta muy básica, pero muy compleja a la vez, que es la comunicación. Entonces, algo fundamental para poder empoderarnos, para poder gestionar nuestro propio autoconocimiento, para poder superar cualquier desafío, no solamente en los exámenes, en la vida, porque en la vida profesional también te va a tocar, en los juicios, en las negociaciones, en las mediaciones, en la charla con un profesional, en entenderte para acordar con un colega, en el parlamento, si te toca, por ejemplo, trabajar en el ámbito legislativo o en el Congreso, o si te toca hablar con un embajador, siempre la instancia que nos va a unir es la comunicación. Por eso, cuanto mejor la manejemos, más fácil va a ser que superemos los desafíos y nos empoderemos. Entonces, hoy no vamos a hablar desde lo negativo, que es el estrés. Vamos a mencionar algunas cosas que se relacionan con este estrés previo al examen o este miedo previo al examen, que en realidad el miedo es una emoción muy básica que todos la tenemos, pero que lo que tenemos que hacer con el miedo es gestionarlo. Como toda emoción hay que gestionarlo, no puede ser duradero, porque si se torna crónico nos perjudica, se transforma en un estresor que nos enferma. Entonces, ante todo trabajar la comunicación, el autoconocimiento, poder empoderarnos, no hacer juicios negativos de nosotros mismos, sino que hacia nosotros nos tenemos que ver con esa posibilidad de derribar ciertos mitos. Por ejemplo, no puedo, no me va a salir, voy a hacer el ridículo, me voy a quedar en blanco, no sé lo que voy a contestar porque obviamente no sé lo que el profe me va a preguntar. Cosas básicas por las cuales todos atravesamos. Entonces, fíjense que nosotros trabajamos algunas cuestiones básicas en algunas otras disciplinas en paralelo que trabajo, porque como trabajo con recursos humanos, además, nosotros lo que hacemos desde la propia comunicación que nos hacemos acá arriba, porque desde que nos levantamos estamos con una conversa privada acá, ¿no? Ese picoteo. Entonces yo me autodescribo una situación. Me la autodescribo, supongo que me va a preguntar esto, entonces si yo supongo que me va a preguntar eso y no lo sé, entonces ya me empiezo a enjuiciar, uy, pero si no me sale y me quedo en blanco y pierdo la memoria instantáneamente y no me sale la respuesta y me etiqueto, entonces claro, voy a rendir mal y soy un inútil y soy un ignorante y no voy a poder, y sobre esa descripción que yo mismo me hago acá arriba, me genero
una situación negativa, con una emoción llena de cosas negativas, cosa que es lo primero que tengo que desterrar. Es uno de los primeros miedos que tenemos que eliminar. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que muchas veces desde la comunicación nosotros mismos nos comunicamos violentamente acá adentro. No puedo, no me sale, no voy a responder bien, no voy a entender la pregunta, me voy a paralizar, me voy a quedar nublado. Entonces, el primer paso es empoderarnos desde la comunicación. Creer que podemos crecer desde la misma comunicación y estar seguros con nosotros mismos. Lara, Sofía, chicos, ustedes pueden, ahí está, silenciar los micrófonos por una cuestión de audios. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar la confianza para poder distinguir aquellas creencias que a nosotros nos suman, porque son facilitadoras, de aquellas otras que son limitantes para nosotros. Y son aquellas que en el picoteo de acá arriba, en la neocorteza, nos dicen no vas a poder, no vas a poder, no vas a entender. Y nosotros tenemos que trabajar por el otro lado todo el sí. Por eso desde la programación neurolingüística, nosotros trabajamos los programas comunicacionales para siempre darnos mensajes en positivo. Vas a poder, vas a lograrlo, vas a superarlo, vas a tener una instancia superadora, lo vas a lograr. Entonces, yo no tengo un problema, así nos decimos nosotros, yo no tengo un problema, yo creo que tengo un problema y sobre ese creer que tengo un problema hago un rollo y desenvuelvo todo un resultado. Pero sobre un prejuicio, porque el examen todavía ni siquiera llegó. Entonces yo de ese examen ya me tengo que ir elaborando cuestiones en positivo. Muchas veces no se trata de cambiar la actitud, ni siquiera la forma de hacer las cosas, sino de cambiar la percepción que yo tengo de cómo estoy mirando el mundo. Entonces, se trata de trabajar. Hoy trabajamos muchísimo la inteligencia emocional, chicos, en todos los ámbitos universitarios, en todos los ámbitos académicos y profesionales. Nos entrenamos muchísimo en inteligencia emocional, que es esto de creer que yo puedo, porque no solo se trata de la inteligencia a nivel cognitivo o de la inteligencia a nivel de destreza o habilidad, sino esto que puede hacer un profe de transmitirte lo que sabe, porque lo sabe por experiencia y porque ya pasó por esa situación, y se llama preocupación empática. O sea, me preocupo porque a los demás les vaya bien. Entonces, uno con sus mejores prácticas o con su experiencia puedo ir sumando para las mejores prácticas de los demás. Entonces, ayudar a cambiar las percepciones de los demás. Por otra parte, no se trata de trabajar de manera reactiva, sino proactiva. La proactividad significa que yo miro mi presente. ¿Qué se me presenta hoy? Que estoy inmerso en un proceso de aprendizaje. Lo tengo que mirar y lo tengo que gestionar. ¿Cuál es mi mejor manera de gestionar una situación? Observándola, atendiéndola, escuchándola, con todos los sentidos atentos, porque yo no puedo atravesar un proceso de aprendizaje solamente escuchando o solamente mirando. Tengo que poner en acción cuanta mayor cantidad de sentidos yo pueda poner en acción. No solamente escuchar, no solamente ver, sino concentrarme, que es una atención minuciosa. Hoy estamos muy dispersos en materia de concentración, justamente porque somos multiventana, porque este aparatito nos distrae a cada rato. Entonces, hemos perdido mucho la capacidad de concentración en el estudio. Vale más, a lo mejor, concentrarse mucho, 40 minutos, pero estar netamente concentrado y alejado de esto, porque sentimos que suena, porque sentimos el Instagram, porque sentimos Twitter y demás, y esto nos distrae. Entonces, lo tenemos que alejar mientras estudiamos. Entonces, ¿qué significa gestionar? Estar aquí y ahora, en este momento presente. Si yo digo que vine y me sumé a la charla, a la última charla de cómo rindo mi primer final, tengo que estar acá. Y esto en inteligencia emocional lo estudiamos desde esta perspectiva, respondiendo a dos preguntas muy básicas, pero las dos respuestas a estas dos preguntas tan sencillas tienen que coincidir. La primera, ¿qué estoy haciendo ahora? Y ustedes me dirán, si alguien abre el micrófono, y bueno, se supone, sería una suposición, se supone que estoy escuchando y mirando a la profe que está hablando, porque se supone que me anoté porque me interesa, si no, ¿para qué vengo a perder el tiempo? Entonces, la primera pregunta que me hago cuando estoy estudiando, por ejemplo, es, ¿qué estoy haciendo? Estoy leyendo,
estoy estudiando, estoy atenta a lo que leo. Bien, segunda pregunta relacionada con la primera, que tiene que coincidir con la primera. ¿Qué estoy pensando? La primera es qué estoy haciendo. La segunda es qué estoy pensando. Porque yo puedo estar haciendo una presencia física o mediada por la tecnología en un aula, pero no estoy pensando lo que la profe me está diciendo en este momento. Entonces, si mi respuesta a la pregunta A no es coincidente con la respuesta de la pregunta B, es decir, estoy acá en el aula, pero no estoy pensando lo que la profe me dice, ahí desde la inteligencia emocional, hoy decimos desde la neurociencia, que ese cerebro en este momento está divagando. Si tu cerebro en este momento, en el que vos decís que estás acá, pero estás pensando en el partido de Argentina, o en la clase de mañana, o en lo que vas a comer esta noche, o en que no tendiste la ropa, o en que tenés que atender a tu hijo, si las dos preguntas tan simples que te haces no coinciden en sus respuestas, ese cerebro para la neurociencia está divagando. Entonces, cuando yo estoy acá, no puedo estar acá y en el partido de Argentina. No puedo estar acá y mientras tanto, y sí, el que tiene hijos es todo un tema, ¿no? Yo hasta hace un ratito le decía a mis hijos, prepárense el mate ya porque no puedo estar distraída con el sonido de la pava, por ejemplo. Entonces, listo, prepárense el mate y llévenselo, porque yo estoy con los alumnos que se anotaron para escucharme. Entonces, el qué estoy haciendo y el qué estoy pensando tienen que coincidir. Primero, eso significa gestionar desde la neurociencia. Además, algo muy interesante que estamos trabajando en los diversos congresos de neuroeducación y demás, es todo lo que tiene que ver con la inteligencia, que de hecho, si uno preguntara, ¿vos te consideras inteligente? Y sí, la respuesta para la biología cultural es que todos los seres humanos, la raza humana por completo, es inteligente. ¿Y por qué la raza humana es inteligente? Porque la inteligencia para la biología cultural es la plasticidad conductual que tiene el ser humano de adaptarse a las situaciones. Es la plasticidad conductual ante el mundo cambiante. Eso dice la biología cultural, que significa lo que es ser inteligentes. Pero además, en congresos que participé la semana pasada, te agregan esta observación. ¿Por qué lo estamos hablando en esta clase de cómo rindo mi examen? Porque además de ser inteligente, que es adaptarme y ser flexible a mi nuevo entorno. Pensando si es solamente... Bien, mi nuevo entorno, que es el ámbito universitario, si yo tengo que ser inteligente porque tengo que adaptarme, tengo que ser resiliente, tengo que interpretar, tengo que entender, además tengo que ser capaz de hacer distinciones significativas eficientes. ¿Qué me estás queriendo decir con esto de distinciones significativas eficientes? La capacidad de abstraer, que es la capacidad de retener conceptos, retener definiciones, empezar a hablar de articulado, qué es lo importante de acuerdo a la materia que yo voy a rendir, es poder elaborar una columna vertebral del tema que yo voy a rendir, es poder elaborar las ideas aleatorias o accesorias o ideas secundarias, porque yo del tema que voy a preparar tengo un núcleo, un tema central, ítems que voy marcando y después lo aleatorio. ¿Esto significa guitarrear? No, porque vos te crees que el profe no se da cuenta cuando vos guitarreás. El profe ya vivió esta experiencia, entonces se da cuenta a la inmediatez, cuando el alumno sabe y cuando el alumno no sabe. Y te voy a enseñar una cosa más que lo vamos a ver hoy. La corporalidad que estudiamos en oratoria, porque es tan importante el lenguaje verbal, o sea, lo que el profe, porque fíjate, si vos estás así rindiendo, el traja humana, eso al profe, al cerebro del profe, ya le da una pista de cómo ese cuerpo está, si está preparado o no lo está, si está empoderado o está empobrecido. Entonces, desde la comunicación no verbal, desde el lenguaje corporal, desde los gestos que usamos, de cómo expresamos con las manos, porque las manos son la extensión de la palabra. Cuando queremos nosotros reforzar, hacer un pleonasmo, por eso estudiamos, por eso la oratoria a mí me favorece un montón en los momentos discursivos, porque la mano
te da fuerza a lo que estás diciendo con la palabra, y aparte el profesor te ve con coherencia desde lo que decís y cómo te mostrás corporalmente, porque estás sentado derecho, porque estás diciendo las cosas con coherencia y con confianza, con autoestima y con seguridad. En cambio, si el profe te ve venir así, te va a matar, porque ya te ve en una situación de debilidad. Y vos tenés que estar en ese momento con una fortaleza, hacer tu propio FODA y elaborar tu fortaleza, no tu debilidad. Vos no le tenés que mostrar al profe tu debilidad. Vos al profesor, mostrale que sabés, si no, no te presentes. O sea, si la vas a ir a cancherear, el profe también se da cuenta. Entonces, el profe ya se preparó, el profe ya sabe tu materia. Y no solo que sabe tu materia, sabe por experiencia, además. O sea, sabe por la teoría y sabe por la práctica también. Entonces, se da cuenta de tu imagen, de tu voz, de tu farfulleo, de tu tartamudez, de tu que te sonrojas. Acá se te ven todas manchas rojas. Todo eso es sinónimo de temor oratorio. Vos podés estar con manchas rojas, te puede temblar la voz, pero podés saber. Ahora, trata de que no tengas todos esos síntomas juntos, porque pueden hacer que se te quiebre el momento del buen examen. Entonces, lo que tenemos que trabajar en comunicación es el empoderamiento, es el fortalecernos desde cómo comunicamos. Por eso recién les decía que es importante el tema de trabajar la emocionalidad positiva, el tema del empoderamiento, el tema de la confianza, el tema de la estima en nosotros mismos. Creer que vamos a poder superar este primer desafío, que es rendir mi primer parcial en la facultad. Por eso voy concatenando temas, todavía no empecé con la presentación que tengo para ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que sumarle a la inteligencia? Que es la adaptación, es adaptarme al nuevo contexto, es entender esto de las conceptualizaciones, definiciones que se llaman abstracciones, que se llaman distinciones significativas eficientes. O sea, yo no le voy a hablar de veterinaria si estoy rindiendo derecho. Entonces, tengo que hacer una distinción significativa eficiente. Eficiente es, me pregunta A, respondo A. No saco la guitarra y salgo a lucir con mi mejor charango. No, porque el profe se va a dar cuenta. Entonces, ¿qué es hoy la inteligencia que requerimos en las aulas? Es esta capacidad de adaptarse a fenómenos nuevos, por ejemplo, rendir un primer final en la facultad, y encontrar los elementos significativos y anticipatorios que me permitan dar una respuesta, para lo cual estudio. Pero no alcanza con ser inteligentes. Hoy sabemos que además le tenemos el profe es el que te tira el disparador para que vos te autoevalúes, te autovalores, a ver cuánto sabés. Entonces, esa instancia no es que es funcional al profe, le resulta funcional al alumno en su proceso de aprendizaje. El profe lo que hace es guiarte con la pregunta, que actúa como un disparador. Entonces, tenemos ser inteligentes, que implica capacidad de adaptarme al entorno, pero además distinguir esto de las ideas complejas, poder sobrellevar con reflexiones y pensamiento crítico la consigna, pensarla, detenerme a pensar, es la capacidad de aprender de la experiencia, que se llama para la neurociencia memoria cristalizada, es, además de aprender de la experiencia, sostenerla, no que caiga en el olvido. Es sumativa, ¿no? Es integrativa la inteligencia. Entonces, elemento inteligencia, para lo cual tengo que estudiar, tengo que aprender, y es un proceso que implica horas. Esto no es soplo y hago una botella, no, es horas de estudio. Bien, entonces, ser inteligentes, que es la capacidad de poder dar respuestas, me adapto, eso es ser inteligente, poder adaptarme, poder manejar una percepción diferente de mi entorno, estar motivados y además ser creativos. La creatividad hoy me permite dar respuestas conectivas y conectoras con distintos saberes, porque a veces la creatividad, por más que yo no sepa esa respuesta, porque la memoria me está haciendo una mala pasada, pero puedo generar conexiones en cosas que ya leí o aprendí de antes, o dijo otro profesor y lo puedo conectar a esta materia,
esa creatividad me permite dar una respuesta que tal vez no era memorizada o no la había estudiado así tal cual del manual, pero la creatividad me va a dar un salvavidas. Entonces, es muy importante también el elemento hoy de ser creativos. En esta presentación, no me está permitiendo, ahí está. Vamos a compartir un poquitito la pantalla. Fíjense lo importante de esta primera frase que nos nombra un experto de la comunicación y de la biología cultural, que es Humberto Maturana, recientemente fallecido, un señor que era considerado un genio a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con las conversaciones, el lenguaje, la comunicación. Él nos decía que todo ocurre en las conversaciones en el ámbito humano. Nada puede entenderse afuera del ámbito conversacional. Por lo tanto, un examen también ocurre adentro del ámbito de conversaciones. Por eso tenemos que estar entrenados cada vez mejor en conversar. Porque vos decís, profe, a ver, reacciones fisiológicas que se ponen de manifiesto cuando hay un estado de tensión, ¿no? Que puede ser el nerviosismo propio de tener que atravesar, por ejemplo, un momento de examen. Producto de diversas situaciones. No solamente un examen me puede generar estrés. Un profe que me mira feo me puede generar estrés. Un profe que me maltrata me puede generar estrés. Un profe que no me da intervención en un aula me puede generar estrés. Entonces, el estrés es una situación de sobrecarga o de presión que depende de la situación y que a su vez va a depender de cuántos recursos yo dispongo para poder sobrellevarla. Entonces, es natural, es automático que aparezca porque es una respuesta ante el miedo que se genera y puede ser situaciones que nosotros mismos nos creamos, por pensamientos de que, por ejemplo, no pueda. Entonces, nos pueden resultar amenazadores o frustrantes o directamente desafiantes. Entonces, ante un peligro, este cerebro que quiere actuar de manera adecuada va a reaccionar. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es ayudarlo al cerebro para que cuente con recursos y poder sobrellevar de mejor manera esta situación. Lo importante es lo que se llama, porque podemos distinguir entre el estrés negativo y el estrés positivo. Nosotros tenemos que, obviamente, que nos va a producir una cierta tensión el primer examen, pero lo que vamos a tratar de generar a partir de esto es una respuesta positiva. Pensar en una situación de bienestar. Ya rendí bien, me siento que la aprobé, de que logré el objetivo, viste que yo puedo, yo podía, me fue bárbaro, me saqué una nota encima. No pensar en el distrés, que es la respuesta negativa a la situación. Cuando interpretamos todo lo contrario, que no somos capaces, que no vamos a poder superar la amenaza del examen, que vamos a estar irritables, vamos a tener que superar esa instancia de ansiedad. Entonces, fíjense lo que nos dice Maturana. Todo vivir humano, una instancia de examen lo es, ocurre en conversaciones. Y en ese espacio es donde creo la realidad en que vivo. Entonces, esa realidad en que vivo la puedo pensar en positivo o en negativo. Nosotros vamos a aprender a pensarla en positivo, generando emociones que acompañen la positividad. Entonces, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer para mejorar mis resultados en los exámenes? Como decíamos hace un ratito, primero gestionar la comunicación, gestionar nuestras palabras. Si me piden terminología técnica, ser técnicos, hablar desde palabras positivas. Yo nunca me tengo que tirar acá creencias limitantes. No puedo, no creo que vaya a poder, no voy a ser capaz, no sé si voy a rendir bien, siempre el no por delante. Yo lo que tengo que hacer es generarme creencias facilitadoras. Entonces, gestiono las palabras desde el sí voy a poder rendir bien. Eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces, empiezo a hacerme un par de preguntas disparadoras. ¿Qué es lo deseable para mí? Y ustedes me dirán, y rendir bien. Brillantes. A veces las mentes brillantes no pueden lucirse porque no
pueden lucirse ante pruebas estandarizadas porque tienen mentes diferentes, porque, por ejemplo, son creativos para generar respuestas. Entonces, nosotros tenemos que ser superadores de la estandarización. Fíjense lo que pasa si a todos nos someten a la misma instancia, que es lo que a veces tiene, ¿no? La instancia de una evaluación, de un examen. Fíjense, el profesor proponiendo a todos, desde su diversidad, que hagan la misma prueba. Entonces, ¿cómo lo podrán abordar desde su diversidad si somos todos distintos? Obviamente, en este caso, el mono, el gato, podrán hacerlo de mejor manera, un ave de última, pero no podrá hacerlo igual un pez, un elefante o una persona o un animal, en este caso, que no pueda tener esa adaptabilidad. Entonces, ¿cómo es importante que vayamos entrenándonos en diferentes destrezas? Bien, fíjense lo que tiene que ver con la comunicación. La comunicación lo es todo, inclusive en el ABC en el cual ustedes se están preparando para ser profesionales. La comunicación es un proceso creativo, consiste en asociar ideas, nos permite tener confianza en nosotros mismos, tiene que ver con las imágenes, por eso es importante que se hagan mapas conceptuales, es una gran herramienta, es transversal para todo el proceso de ustedes como profesionales, es un elemento estratégico, tiene que ver con la inteligencia, es una relación de poder, y en el caso de un examen es asimétrico, porque el profe es el que se supone que sabe y está haciéndote las preguntas. Es un proceso en donde estamos interactuando permanentemente y fíjate, se modifican las creencias, las emociones y las conductas, y de eso se trata en un momento del examen. Transformar tus creencias de que no podés en podés, de tus emociones en negativo para ir en positivo, de tu conducta que no es asertiva, que no es equilibrada, o que está desempoderada, o que está hablando desde la sumisión, o desde la debilidad, o desde la rebeldía, para ser una persona entrenada desde la estrategia de la comunicación, que hoy es una herramienta altamente valiosa. Entonces, fíjense la importancia de la percepción en el ámbito de la comunicación. Ustedes tienen que estar atentos con todos sus sentidos en el aula, o cuando un profe te pregunta, pero fundamentalmente en el proceso del aprendizaje. El manejo eficiente de la comunicación va seguramente a aumentar tus resultados. Cuanto mejor te comuniques con el profe, cuanto más entrenado estés en esto de la reciprocidad, que es una teoría que nosotros estudiamos en comunicación, vos no te concentres más que en lo que vas a dar. Se llama teoría de la reciprocidad y teoría de la contribución. Vos preocupate en lo que vas a responder, en lo que vas a decir. Por eso es importante que estudies, que leas mucho, porque de lo que vos estudias, hay cosas que en ese momento de tensión se te van a olvidar. Entonces no estudies de memoria, estudia reflexionando, estudia con pensamiento crítico. Porque otra cosa, esto de la experiencia negativa de hablar en público, que es en la instancia final, está condicionada desde nuestros genes, está condicionada desde nuestra herencia familiar, está condicionada por alguna experiencia negativa que hayamos tenido en la infancia, o con nuestros padres, o con nuestros maestros, o con nuestros amigos. Entonces la experiencia negativa nos sigue condicionando en la madurez, y por eso tenemos que trabajar en la reconversión. Porque la experiencia negativa está relacionada con fracasos que han quedado guardados, muy bien alojados en nuestro inconsciente y en nuestro subconsciente, que tienen que ver con recuerdos muy profundos, que están atados a fuertes emociones. Esto quiere decir que yo no tengo ningún problema estructural de la inteligencia, que lo voy a poder superar, pero me tengo que entrenar, lo tengo que gestionar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que pensar en palabras tales como, miren las palabras que trabajamos, porque nosotros somos seres emocionales que aprendimos a razonar, no seres racionales que aprendimos a emocionarnos. Nuestra primera inteligencia fue la inteligencia límbica, emocional, antes que la racional, que surgió muchos millones de años después. Entonces, nosotros tenemos que aprender a entrenarnos con palabras cargadas de positividad, tales como ganar, éxito, poder, beneficio, obtener, conseguir. ¿Por qué? ¿Cómo? Fortaleza, liderazgo, vencer, convencer, seguridad. Son todas herramientas
que tienen que ver con nuestras destrezas y habilidades comunicacionales, y en creer que nosotros estamos dotados con todas estas herramientas. Además, los alumnos y los profesores manejamos herramientas, ¿no? Que es la información. La información es el estudio que nosotros tenemos. ¿Y por qué nosotros tenemos que hablar? A ver, ¿por qué tendríamos que hablar? Que dar información. Porque cuando nosotros damos información, como yo estoy haciendo con ustedes en este momento, y es a propósito, está poniéndose en juego la racionalidad del otro, la capacidad de comprensión. Entonces, nosotros en realidad lo que estamos haciendo es una especie de posición de asesor. ¿Qué hace un asesor antes de venderte un auto, por ejemplo? Te explica todas las características del auto y decís, pero me está explicando cosas que yo ni siquiera entiendo, pero te hace un bombardeo informativo, como cuando te llaman de un banco para querer venderte un producto, que te arrojan, ¡fua!, te tiran un bombardeo informativo, vos decís, pará, de todo eso que vos me dijiste me quedó el 2%. ¿Por qué lo hacen? Porque también está estudiado. Porque nosotros tenemos que llenar de información al otro para demostrarle al otro que yo estudié, por el principio de la reciprocidad y el principio de lo que se llama en teoría de la comunicación, principio de la inoculación. Lo lleno de información, obviamente verídica, no de la guitarra, la verídica, para bloquearle automáticamente la racionalidad, y el profesor se siente como apabullado, pucha, este sabe mucho, mira toda la información que me está tirando. Entonces ahí le gano la confianza al otro cerebro. Esto está estudiado desde la neurociencia. Entonces ahí ya automáticamente venzo el primer paso de la frustración. Ahí lo estoy saturando de información, ¿no? Y es un aspecto preventivo que utiliza la mente para estar trabajando con nuestra propia confianza, en realidad. Es algo así como un instinto de supervivencia, ¿eh? Un instinto de supervivencia que tiene que ver con un cerebro antiguo que nosotros teníamos, que tenía que ver con esto de sobrevivir. En ese momento era huir de la caverna, atacar a la fiera que me iba a atacar, o quedarme paralizado. Bueno, nosotros no queremos hacer eso, queremos sobrevivir a la instancia del examen, y lo que podemos hacer es llenar de información al profesor. Bien, ¿por qué hoy hablamos de oratoria experiencial mezclada con todo esto del estudio? Porque está vinculada con la experiencia, por eso hablamos de oratoria experiencial. Tiene que ver con nuestra experiencia de la vida. Entonces, basado en esa experiencia, en positivo o en negativo, que está arraigada en la etapa más temprana de nuestra formación, porque esto tiene que ver con la escuela y con nuestra historia familiar, hoy tenemos que hacer intervenciones en los mecanismos discursivos para ir y remontarnos a esa primera etapa de la experiencia de nuestros discursos, que tenía que ver con hablar con mamá y papá, con mi maestra, en el jardín, en la escuela primaria. Entonces, lo que hago es revisar y chequear cómo era mi conversación en ese momento. Entonces, ahí son las primeras instancias superadoras. Por eso, lo que yo tengo que hacer es trabajar mi percepción, el recuerdo, el encontrarme conmigo mismo. El autoconocimiento tiene mucho que ver con las instancias de rendir, tienen mucho que ver con las instancias de superar mis desafíos. ¿Por qué se los cuento, chicos? Porque lo trabajo en mí misma. Porque cuanto más peritos comunicacionales seamos, más fortalezas vamos a tener, porque cuanto menos sepamos de comunicación, más detrimento comunicacional va a haber en ese mensaje o en esa interacción que es la comunicación, porque la percepción del otro en cómo yo titubeo, tartamudeo, me posiciono, mis gestos, mi lenguaje corporal, tiene que ver con la distorsión que el otro percibe de mí, porque me está viendo medio chamucado, achaparrado, débil, no sé el gesto que pongo, el cerebro del otro percibe, encima en este universo mediado por la tecnología, peor aún, la distorsión que le puede ocasionar al profesor que te está mirando del otro lado. Entonces yo tengo que trabajar con la adaptación positiva y no con la distorsión, porque además no hay percepciones idénticas. Todos los otros, que no soy yo, son diferentes. Entonces nosotros tenemos que aprender también a ver cómo es el profesor.
Fíjense que la comunicación tiene dos formatos básicos. Uno es la parte objetiva, es la que llamamos información, es la sustancia del mensaje, la sustancia del componente que hablamos. Todo esto que yo estoy haciendo con ustedes es objetivo, es información que tiene que ser clara, concisa, llevar a un resultado que apunta a la razón. Pero la otra parte de la comunicación, y no menos importante, sino más importante aún, es la parte subjetiva, que tiene que ver con persuadir al otro. Yo tengo que persuadir a mi escuchante, en este caso puede ser el profesor o mi compañero de trabajo o mi compañero de estudio, lo tengo que persuadir. ¿Qué es persuadir? Es influenciar. Tengo que influenciarlo acerca de la información que le estoy brindando. ¿Y saben qué? Cuando estudiamos oratoria sabemos perfectamente que el alcance de la información que apunta a lo racional es muy limitado. Alcanzará no más del 35% de la convicción que tiene que ver con lo racional. Por eso tiene que ser tan preciso. No tiene límites. Entonces, nosotros nos tenemos que entrenar en ser comunicadores. Imagínense, ustedes están preparándose o para ser profesionales del derecho o para ser trabajadores de las ciencias sociales, como es el trabajo social. En ambos ámbitos tenemos que sumarle ser perfectos comunicadores desde lo objetivo, claros, concisos, lo que se llama comunicación smart, ¿no? Tiene que ver con el alcance, tiene que ver con la objetividad, tiene que ver con la consistencia, con consustanciarme con el mensaje, y lo otro es lo subjetivo, que es este contagio emocional, esta pasión que transmitimos, que el otro diga, la pucha, che, qué bien, además vos viste cómo daba el examen, qué seguridad que tenía, qué autoestima que tiene este bajo, ¿viste? Y vos te vas, ¿viste? Y comentás así, me encantó, la verdad que me encantó. Bueno, eso es lo que tiene que despertar la comunicación. ¿Qué más? Que la comunicación tiene que ver con la conducción, porque vos sos el líder de tu discurso. Vos estás dirigiendo ese mensaje para que el otro te siga atendiendo, no que se aburra. El profesor no se tiene que aburrir, porque cuando se aburre, y vamos a las dos preguntas del inicio, ¿no? ¿Qué está haciendo el profe? Se supone que escuchándote, por lo menos está mirando, que no esté con la vista perdida, ¿viste? Pensando en lo que va a cocinar esta noche o en que tiene un montón de ropa para lavar. No, tiene que estar dotado de muchas herramientas. Por eso esto de la interacción y no trabajar tanto la manipulación. Porque la manipulación, que no es insana, tiene mala prensa, porque viene de la manipulación política generalmente, no, la manipulación es una forma de comunicación subjetiva, distinta de la persuasión, que tiene que ver con esto de ganar tiempo. Es un atajo del cerebro, ¿no? No es dañina, no es mala cuando está bien intencionada. Entonces, la comunicación tiene que ver con liderar mi mensaje, soy el conductor de mi mensaje, me adapto al contexto en el que estoy rindiendo mi examen y lo quiero superar, quiero que sea positivo, pero además me doto de herramientas, de elementos para poder superarlo. Entonces, como nosotros estamos en el proceso de formarnos como profesionales, hay dos valores esenciales que tenemos que trabajar, sobre todo en el momento de rendir. Uno es la confianza, primero conmigo mismo, para que el otro confíe en mí. Si yo no confío en mí, ¿por qué el otro va a confiar en mí? Por eso primero es el autoconocimiento. A rendir. Para lo cual también es importante el aprendizaje colaborativo. Esto significa estudiar con otro. La confianza es un requerimiento funcional de todo sistema social, por supuesto. Y ese sistema social, por ejemplo, es el sistema educativo. En la emocionalidad de la confianza reside la creatividad de los seres humanos. Entonces, fíjense lo importante de ir atando esto de confiar en mí mismo, pero además ser creativo con mis respuestas. De por sí,
la pregunta y la respuesta son los primeros procesos creativos que tenemos los seres humanos. Porque para crear una pregunta, yo tengo que poner en juego una serie de mecanismos acá. Recordar temas, poder conecticamente, una vez que escucha la pregunta, pone en juego su mecanismo de creatividad para poder emitir el mensaje de respuesta. Entonces, cuán importante es que en ese momento aparezca una emocionalidad positiva. Bien. El estudio no consiste en pensar en un tiempo concreto. A ver, esto me va a llevar 1 minuto con 32 segundos, o esta charla, a ver cuánto va a durar, sino en un proceso. Estudiar y aprender son procesos de larga duración. Entonces, esto implica tener mucha autodisciplina y además, sobre todo en momentos en donde el estudio está mediado por la tecnología, hay muchísima más autodisciplina que los encuentros presenciales, y además significa que me voy a comprometer activamente. ¿Qué significaría esto, por ejemplo? Que si hoy me comprometí conmigo mismo a venir a escuchar la charla, o yo a venir a dar la charla, bueno, el compromiso activo es estoy acá. ¿Qué es más importante para mí? ¿Estar acá o estar divagando con mi cerebro pensando en otro lado? Entonces, un primer paso es comprometerme activamente en ese proceso autodisciplinar. Además, acá tenemos que pensar en qué nos motiva. Antes voy a dejar de compartir un ratito la pantalla, voy a volver acá y voy a ir preguntándoles. ¿Cómo vamos? Abran sus micrófonos, esto no es una clase de derecho, hagan preguntas. ¿Cómo venimos hasta ahora? ¿Les suma en algo? ¿Quieren preguntarme algo? Lo que quieran, los escucho. Otro detalle importante, les voy a dar un tip, que lo estudiamos mucho en neurociencia. Se los doy a mis alumnos de oratoria en la facu. Primero, tener siempre, antes de rendir, un vasito con agua. ¿Por qué? Algo tan simple. Porque cuando un cerebro hace esto, ¿y por qué digo un cerebro? Porque el mensaje que le estoy dando a mi cuerpo de tomar agua, por ejemplo, como voy a hacer ahora, el cerebro piensa, si Silvana tuvo tiempo de tomar agua, es porque no hay ningún peligro inminente. Porque si hubiera un peligro inminente, no se detiene a tomar agua. Huye. Corre porque la fiera la está por comer. El cerebro interpreta que no hay peligro, se toma el tiempo suficiente para tomar el vasito de agua y le da paz. Primer tip. Bien. Hay que trabajar la autoconcentración. Es un trabajo que no me alcanza para 1 hora y media. Me encantaría poder acompañarlos. Es un trabajo que es de proceso, ¿me explico? Esto no es un resultado, digo, chasquido de dedo, ¡ay! Me transformo en una persona automáticamente concentrada. Me encantó que me hagas la pregunta, Karen, me encantó, y Angie, perfecto. ¿Cómo hacemos? Mira, esto es un proceso que lo vamos trabajando de a poco. Tenemos que ir trabajando cuestiones básicas, simples. Por ejemplo, la respiración es una, porque el cerebro para pensar necesita oxígeno. ¿Y qué pasa cuando estamos estresados? Estamos así. Ay, estoy por venir. Ay, pucha, tomo agua. No, ¿qué era? Ay, esto último que leí me desespera. ¿Para qué voy a leer esto? No. Ay, ¿viste lo que le preguntaron a fulano? Espera, ¿dónde era que eso? Yo te juro que lo leí. Pará. ¿Vos te crees que el cerebro se va a poder ordenar en ese momento de esa manera? No. Dale paz. Tu cerebro en esa instancia necesita la mayor paz del mundo. Entonces, primera paz, oxigenalo. Llenate de aire. El aire es el principal recurso para pensar. El cerebro no funciona sin oxígeno y sin azúcar. ¿Sí? Entonces, primero, mucho aire, mucha inspiración profunda, por eso hoy se trabaja cada vez más en todos los ámbitos académicos, chicos, en los que estamos, trabajamos el mindfulness, es decir, la meditación y la concentración plena. Yo a mis alumnos, antes de dar un discurso en oratoria, es, chicos, a respirar. Cierren los ojos, vamos a hacer inspiraciones profundas para que el discurso salga bonito, para que estemos tranquilos y relajados.
Inspiro profundo y expiro. Inspiro profundo y expiro. Me lleno de aire y lo exhalo por la boca. Inspiro por la nariz, exhalo por la boca. El cerebro entra con paz, en paz. Necesitamos oxigenarnos y estar serenos, porque el cerebro convulso no puede reaccionar. Segundo elemento, el agua, porque el agua dice, ah, perfecto, tiene tiempo de detenerse a tomar agua y además nos hidrata. Necesitamos estar hidratados. Y además entrenarte en pensamientos positivos antes de rendir. Antes de rendir vos tenés que pensar que ya probaste. No pienses, y para el premio. Es más, ni sabía que existía ese premio. Cuando recibo la citación de la Corte Suprema, que no sabía para qué era, y después me entero que era porque me iban a dar el premio, yo dije, y pensar que yo nunca estudié para esto. O sea, yo estudiaba para aprender, no para aprobar, que es muy distinto. Estudiar para aprender que estudiar para aprobar. ¿El profe se da cuenta cuando vos estudias para aprender o solo para pasar de largo la materia? Más allá de que sea una materia que pueda no gustarte. Porque va a haber materias que no te gusten. De hecho, en las especializaciones que estoy estudiando, no me gustan todas las materias. Las tengo que rendir igual, chicos. Estoy en la misma situación que ustedes. Hay materias que me dicen, ¿por qué tan lindo el programa y esto arruinó todo? ¿Por qué tengo que rendir esto que no me gusta? Aparte te cuesta, estás como, viste, y lees el mismo párrafo y no te queda el párrafo, porque además estás desconcentrada, porque en lugar de decir, yo voy a poder decir, y no me queda, y esto no me sale, y esto no me gusta, y bueno, y vuelvo, y me pasa lo mismo que puede llegar a pasarles a ustedes. Entonces, yo misma estoy en un pensamiento negativo y me empiezo a cerrar hasta que me doy cuenta y digo, pero si la voy a tener que aprobar igual esta materia, a ver, y la voy a tener que saber, porque si un profesional me llega a preguntar de esto y no sé, papelón, ¿quién lo pasa? ¿El que te pregunta o el que responde? ¿Por qué tenemos pánico escénico? Porque tiene que ver con nuestra identidad. Porque cuando estamos emitiendo un discurso, que es nuestro examen, porque el examen en definitiva es un discurso que pone en juego toda tu corporalidad y tu sabiduría, es tu identidad la que está en juego. Por eso entran en conjunción todas estas cuestiones fisiológicas del miedo, del temor, del temblequeo, del tartamudeo, del farfulleo, de la memoria en blanco, del pasar el ridículo, de la vergüenza, y etcétera, etcétera. Del sonrojarte. Todo eso tiene que ver con tu identidad. Como se pone en juego en tu identidad y lo peor que te puede pasar es pasar el ridículo, hacer el ridículo y no saber, vos no querés que entre en juego tu identidad. Y ahí está el pánico, el temor oratorio, que es uno de los principales miedos del mundo. Está entre los top 10 junto con la muerte. Miren vos, mira vos. El pánico escénico de hablar o de rendir está entre el miedo a la muerte, entre el miedo a la enfermedad y el miedo a la soledad. Así que fíjate si no te tenés que entrenar en esto de hablar en público para poder aprobar un examen. Bien, más preguntas. Vamos a hacer esta relajación en el medio. A mí me pasa, a mí igual me cuesta sobre todo porque sufro de ansiedad y me tildo y no sé por dónde empezar. Brisa, tranqui, porque el profe, primero
vos lo tenés que conocer al profe. De hecho, vos estás cursando con ese profe, salvo que rindas libre, para lo cual te vas a tener que entrenar muchísimo. Pero nuestra primera gran tranquilidad es estudiar. Es estudiar. O sea, vos no pienses que vas a poder rendir si no estudiaste previamente. O sea, eso, salvo que, no sé, que te compres la materia, ¿entendés? Pero la idea es que primero estudiar, no vamos a zafar de estudiar. Por eso, como yo les escribí recién, es un proceso que requiere de mucha autodisciplina, de muchas horas. Ahora, vos me preguntás, que de hecho lo trabajo con mis chicos en oratoria, profe, ¿se puede ir superando la instancia de la ansiedad, la instancia del nerviosismo? Claro que sí. Yo a mis alumnos les hago grabar videos de ellos mismos para los parciales y que me los devuelvan. Entonces yo ahí los observo. Ah, chicos, esto suma, esto no, esto traten de no hacerlo, esto vamos para adelante. Mirate en el espejo, cómo te ves cuando hablas, porque tenés que resultarle creíble al otro. Si vos mirándote al espejo decís, ay, más vale ni me miro, ¿viste esos días que decís, ay, Dios, por Dios me asusto? Bien, mirate al espejo, mirate y convencete. El primero que se tiene que convencer de que lo que está diciendo es valioso, sos vos. ¿Cómo vas a convencer al otro si el que primero no se convence sos vos mismo? ¿Pero vos te crees que el otro no se da cuenta? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, primero trabajar nuestro propio convencimiento. Por eso la primera palabra que les dije hoy es empoderamiento, superar los propios desafíos, pensar que sí podemos, ¿por qué no? No subestimarnos, es más, no sobreestimar al otro. Si yo sé, si yo estudié, no sobreestimar al otro. Tiene que ser, no les digo una situación simétrica. La idea sería que entre profe y alumno exista una relación simétrica en cuanto a la conversación. El profe va a saber un poquito más que vos, pero la conversación se tiene que entablar en un nivel de no solamente empatía, sino de asertividad. La asertividad es el equilibrio de cuando hablamos. Por eso es tan importante estudiar comunicación, chicos. Es importantísimo. Por eso muchas veces los chicos de la Facu me convocan para hacer los cursos de comunicación o de oratoria y me parece fantástico que puedan entrenarse extra en todo lo que tiene que ver con estos cursos de comunicación. Preguntas, consultas, dudas. Si quieren abrir el micrófono y preguntarme, yo no tengo ningún problema. Seguimos para adelante. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Les gusta? ¿Vienen bien? Carolina Suárez, me encanta porque te estoy mirando, te tengo en el centro de la pantalla. ¿Cómo va, Caro? ¿Cómo vas? ¿Te gusta? ¿Venimos bien? Venimos bien, está súper interesante y sos muy clara cuando te expresas, así que estoy muy concentrada escuchándote. Excelente, Caro, gracias. Pamela, No, gracias que a vos. también te veo ahí en el medio de mi pantalla. Gracias, Caro. Pamela, ¿cómo venimos, Pame? ¿Aburrido? ¿Más o menos entretenido? ¿Suma lo que estamos hablando? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Sí, suma porque uno es el primer año que cursa en la facultad y hay muchas cosas que no sabemos o que no entendemos, o que no estamos acostumbrados en la vida cotidiana, por así decirlo. Yo le quería hacer una pregunta que me pasa. Dale. Me pasa con dos materias que tenemos profesores diferentes. O sea, la materia la dan dos profesores diferentes. A un profesor lo entiendo, al otro no. Y me pasa en dos de las materias. Yo quería saber, o si me podías aconsejar, porque con una estoy súper concentrada y cuando yo sé que llega la otra profesora que no le entiendo nada, es como que me desconcentro y ya pierdo el hilo, digamos, de lo que la profesora va hablando o enseñándonos. Bien. Bien, Pame, gracias por preguntar. Tiene un poco que ver con esto que dijo recién Carolina, que está concentrada, y tiene que ver con lo que les acababa de poner recién en la pantalla. Hablar se relaciona con la figura del líder, con la figura de la conducción. Un líder conduce. Cuando nosotros tomamos la palabra, sea porque estamos orando, por ejemplo, en una charla como esta, en un encuentro o en la clase que damos en la Facu, uno es el líder en ese momento. Yo permanentemente les cedo la palabra a mis alumnos, porque para mí la clase y el conocimiento
Y el proceso de aprendizaje se enriquece cuando interactúo con mi estudiante. ¿Qué es más? A veces el estudiante te enseña. Yo estudio, de hecho, todos los años cosas relacionadas con la pedagogía. De hecho, el año pasado cursé una nueva diplomatura en neuroeducación. Entonces, ¿con qué tiene que ver esto, Pame? Tiene que ver con que el profe probablemente no está haciendo atractiva la materia para que vos estés concentrada. Tiene que ver con un prejuicio que vos decís, ay, no, yo a este profe no le entiendo. Listo, ¿qué hace el cerebro automáticamente? No, le entiendo, bloqueo. Creencia limitante. Es lo que decía yo al principio. Describo, enjuicio, etiqueto. ¿Se acuerdan que empecé así? Hoy más o menos la charla yo les dije, me describo una situación. Uy, ahora viene esta profe que no le entiendo una goma. Bien, describo, ¿no? Acá arriba. Supongo, uy, sí, es otra vez me voy a aburrir, un embole. Bien, describo, supongo. Enjuicio, ay, no, qué embole, no, yo mejor no estoy acá. Etiqueto, no me gusta esa clase con esa profe, y entonces me compro ese relato que me hice acá arriba, y automáticamente el bloqueo ocurre automático, el bloqueo cerebral. La creencia viene de mí. Hay dos responsables. Uno, el profe, que la tiene que hacer entretenida. Hay profesores que entiendo absolutamente que son aburridos, porque me pasa hasta en los congresos. Decir, ¿en serio? Vino a un congreso más aburrido, aparte está diciendo lo mismo que viene diciendo desde que lo conozco, sumale algo, ¿viste? Cuando decís, sumale un ingrediente nuevo, hacémela diferente, estamos en el siglo XXI. Bien, entonces el profe él es el líder del aula. El líder del aula es el profe. Segundo, ¿por qué no le decís, profe, ¿puede explicar de nuevo? Ahí está la segunda responsabilidad del alumno que debe preguntar. Si el profe no te da la intervención, que hoy el siglo XXI demanda que los profes te den intervención, es una obligación, digamos. Es interpretar que el otro no habla como yo, no piensa como yo, no reflexiona como yo, no tiene el mismo pensamiento crítico que yo, no analiza como yo y puede no entender. Como puede no entender, yo a cada rato freno en mis momentos que doy clase y digo, chicos, ¿estoy siendo clara? Sí, profe, dale, seguí, no va, listo, sigo para adelante. Chicos, preguntas sobre este tema, hasta acá, llegamos, bien. ¿Dudas de esto? Miren que si no por correo, bueno, yo los atiendo también por correo electrónico, además. Entonces, dudas de lo que venimos diciendo hasta ahora, a ver, porque hagamos un repaso. Vimos liderazgo, vimos motivación, vimos, yo les estoy dando ejemplos, yo doy en dirección de negocios además. Entonces, vimos estrategias gerenciales, vimos las diferencias estratégicas que pueden abordar las diferentes organizaciones hoy. Bueno, preguntas, dudas que les surjan. ¿Alguna duda? Bien. Pame, te veo con cara de... Yo hago esto. Pame, te veo con cara de duda. ¿Qué me querés preguntar? Y ahí Pame se va a animar. ¿Me explico? Entonces, si el profe no te da la pista, vos levantás la mano y ahí viene tu inquietud creativa, porque solamente aprendemos si preguntamos. El primer proceso creativo es la pregunta. Y la pregunta, por eso, cuando tenemos 2 años, ¿vieron? Todos atravesamos los 2 años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la luz ilumina? ¿Por qué el mouse gira la ruedita? ¿Por qué este color es rosado? ¿Por qué este es amarillo? ¿Por qué escribí? ¿Por qué no escribí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El por qué me permite entender. La indagación me permite descubrir. Descubrir me permite aprender. Explorar se hace por medio de preguntas. ¿Por qué llueve? ¿Por qué el agua es mojada? ¿Por qué la luz ilumina? ¿Por qué el sol parece amarillo? Pregunto. Cuando no entiendo, pregunto. Yo soy redensa cuando soy estudiante. Yo a los profes cuando los tengo en algún congreso, en algún webinar, los atormento por el chat. Profe, pará, y a veces como no te dejan hablar, a veces porque somos 200.000, entonces escribo en el chat, porque me tengo que sacar las dudas, no me puedo quedar con la duda. Si yo soy el estudiante y yo soy el que quiero aprender, ¿cómo me voy a quedar con la duda? El profe está para responder tus dudas.
Si el profe no entiende eso, hay que rever el proceso que está teniendo el profesor. ¿Me explico? Entonces, podremos hablar, tal vez, por eso también doy cursos con los chicos de Derecho de formación en docencia. Entonces, revisar. Siempre se trata de revisar. Acá no se trata de matar a nadie, ¿eh? El que lo interpreta por ese lado es un prejuicio propio que sale de su propia cosecha. Por eso también trabajo lo que se llama comunicación no violenta. Toda vez que yo comparo, cosa que hacen muchas veces los profes, comparar, no, porque viste lo que respondió fulano, y no es como lo respondió Mengano, ¿viste? No, porque fulano, y Mengano es un desastre, ¿viste? Comparar, no podés comparar. No sé, la comparación es dañina, es odiosa. Lo estudiamos en un instituto que se llama Comunicación No Violenta. Bien, así como tenemos el Instituto Familia, el Instituto... ¿Viste que en Derecho es todo en términos de instituto? El Instituto de... Bueno, acá en Recursos Humanos, por ejemplo, es en términos de procesos. Entonces, nosotros estudiamos la comunicación no violenta. Dos elementos de la comunicación violenta son, uno, comparar, el otro, etiquetar. No, ella es buenísima, ella es malísima. Hablando, etiquetas. Te la pongo yo y después no solamente que te pongo yo la etiqueta, le digo al otro, no, viste Pamela, no, malísima. Entonces él empieza a decir que Pamela es malísima por lo que yo le dije. Ni siquiera se formó su propio juicio. Y el otro elemento, digamos, malévolo de la comunicación es el emitir juicios previos. Con esa cara, ¿a vos te parece que con esa cara, viste eso que ves? Vos no doy 2 pesos con 50, resulta que no das 2 pesos con 50, te di un examen brillante. Por eso también es importante esta postura. La postura erguida. Se llaman posiciones de poder. Se estudian también. En lenguaje se estudian las comunicaciones y los gestos de poder. Antes de rendir, hagan esto. Bien, che, rendí bien. ¿Cuándo uno hace eso? Cuando gana una carrera, cuando gana un premio, cuando aprueba un examen, o te ve en una situación de tristeza diciendo, bien, che. Entonces, al cuerpo le genera oxitocina, le genera hormonas positivas, porque ya son de por sí gestos que hacemos cuando ganamos. Cuando vos ganás, levantás los brazos. Cuando vos perdés, bajás los brazos. ¿Por qué se dice bajar los brazos? Porque es sinónimo de frustración, de pérdidas, de angustias, de miedos, de tristezas, de desavenencias, de desacuerdos. Bien, Toché, voy a rendir bien, derecho, vamos nomás. Y te levantás las manos, sí, te das tu propio ánimo. Y te convences de esa situación, porque estudiaste. Distinto si no estudiaste. Distinto si no estudiaste. Eso es otra cosa. Bien. Voy a leer un poquito el chat. Estoy un poco atrasada con el chat. A ver, ¿cómo puedo estar segura que el día del examen me voy a acordar todo el libro y cada punto? Profe. Sí. Buenas tardes. Hola, ¿Cómo va? Excelente. ¿Y vos? Brian Sherry le habla. Bueno, bien, bien. Acá estamos. Te escucho, Sherry. Bueno, yo iba anotando unas preguntas que le quería hacer y bueno, por ahí aprovecho el momento. ¿Cree usted que el autoevaluarnos, digamos, como hoy usted mencionaba, en el espejo o X motivo, con nuestros propios apuntes, ¿no? ¿Eso favorece o no a, digamos, a ver, a nuestra oratoria en sí? ¿Eso nos lleva a confundirnos? Bien, qué buena pregunta, Sherry. No lleva a confundirte. De hecho, en oratoria lo que tenés que hacer es ensayar delante de un espejo, porque vos delante de un espejo, como habitualmente cuando yo no tengo en este momento un espejo delante mío, bueno, ahora tenemos la cámara que nos hace que nos veamos, ¿no? Pero cuando uno está hablando presencialmente, no tiene un espejo adelante, nos está mirando. Entonces, cuando vos me hablás, ahora sí porque tenemos la cámara, ¿no? Pero cuando vos estás convencido diciendo algo, que estás en el frenesí de tu conversación, de que me estás respondiendo una pregunta,
vos probablemente no estés atento a todos tus gestos. Yo sí, porque voy a estar atenta a tus gestos y a tu respuesta además. O sea, a la parte del contenido y a la parte subjetiva, que es todo el adorno, ¿no es cierto?, que vos le haces a tu mensaje. Eso es, cuando vos te mirás delante de un espejo, te ves como te ve el otro. Primero. Entonces, imagínate que vos estás dando un examen así, alicaído, viste, con un poco convencido, con los gestos, haces gestos con los ojos que al otro también le llegan, o vos te crees que el cerebro del otro está todo el tiempo atento, porque además nuestros cerebros están atentos a cosas que son imperceptibles a nuestros ojos. Los microgestos no están siendo percibidos, pero el cerebro sí los percibe. Los pequeños gestos que hacemos con las pestañas, levantando, o con las cejas, todos estos gestos que hacemos, el cerebro los percibe. Entonces, cuando nosotros nos miramos, primero que tenemos que trabajar la autoestima. Es importantísima la autoestima. La confianza en nosotros mismos. Cómo nos sentamos o cómo nos paramos. Porque bueno, ahora damos los exámenes, nos damos sentados, ¿no? Y adelante de la cámara. Entonces, ¿cómo estás posicionado? ¿Vos estás hablándole así? ¿Estás hablando cabizbajo? ¿Estás hablando ladeado? ¿Cómo le hablas al otro? Eso es importantísimo en el momento en que el otro te va a escuchar. ¿El otro te escucha bien? ¿Diccionás bien las cosas? ¿Pronunciás o tenés la dicción pastosa? Entonces el otro tiene que estar así, y si no lo entendió, no te va a volver a preguntar y hace de cuenta que no lo entendió, porque vos no lo pronunciaste claramente. Por eso yo hoy les decía que es importante hablar claramente, desde el contenido del mensaje. Por eso es bueno pronunciar bien las palabras, porque ahora encima, además, que estamos mediados por la tecnología, que hay estos vaivenes los vaivenes de los microcortes, que por ahí, como a mí me apareció 2 o 3 veces ya, su conexión a internet es inestable. Justo el profe en esa no te escuchó, y no te volvió a preguntar, y la pasó de largo a la respuesta. Dijo, me parece que lo respondió más o menos, O sea, una suposición. Por eso es importantísimo el trabajo de entrenamiento. Por eso hoy yo les dije la palabra gestión, porque la gestión tiene que ver con hacerlo siempre. Lo hago siempre. Entrenarme para hablar es siempre, porque es un fenómeno que nos va a atravesar durante toda la vida. Y siendo profesionales del derecho o del trabajo social, tu elemento es la palabra. A mí me pasa porque además trabajo en relaciones públicas. Imagínense que nuestro elemento en relaciones públicas es la comunicación. Y la mejor comunicación, la eficaz, la que produce resultados. Que además sea útil, porque la comunicación no solamente tiene que ser eficaz, lograr resultados, sino que tiene que ser eficiente. Tiene que ver con los recursos que tengo. Por eso usen la creatividad, lean mucho. Chicos, sean enciclopédicos en derecho, lean, porque cuanto más lees, más aprendizaje tenés, más universo tenés, y además tiene que ver con la efectividad, o sea, tener resultados con recursos, pero además que sea útil lo que digo, porque el chamulleo, el guitarreo, no es útil, porque el profe se da cuenta de que estás guitarreando, entonces resta, no suma. Sherry, ¿pude dar idea más o menos de la importancia esta de estar hablando adelante de un espejo, que es importante? Sí, sí, lo entendí bastante bien, y si por ahí me permite, hace no mucho tiempo yo presencié un curso donde también me explicaban muchas cosas, así como usted lo desarrolló en el ámbito de la clase. Y también una cosa que estaba recordando mientras usted hablaba, era la situación del creerse, de lo que hoy usted hablaba, del yo creerme bien, del yo creerme aprobado y del yo sentirme feliz porque estudié y lo plasmé en un examen, y obviamente de eso dependerá después de lo que yo estudié para ver si aprobé o desaprobé y si eso me lleva a un fin bueno o bueno, pero siempre buscando lo positivo del hecho, a eso es lo que voy. Exactamente, además, excelente, y aparte, celebrar la victoria. Cuando uno tiene un logro, hay que celebrarlo.
el celebrar es digo, bien, che, viste, cuando festejás con esas ganas, que siempre te sacás de encima todos esos nervios previos que tenés, esa ansiedad, bueno, las disparás, y ahí esa oxitocina es genial, y esa adrenalina que genera esa buena emoción, pero además, si no llegaras a aprobar, cosa que gracias a Dios nunca me pasó, porque ni siquiera en los postítulos rendí mal, pero porque me entreno para rendir bien, me entreno para que me vaya bien, me preparo para que el resultado sea siempre el que yo espero obtener. ¿Me explico? Entonces, la expectativa que yo tengo de mí es alta y la cumplo, para lo cual me entreno. No es que digo, ay, bueno, el examen se va a hacer solo, como total yo ya sé, ni leo para venir hoy con los chicos, porque total yo este tema lo sé de taco. No como que preparo un soporte, les preparé un presi, tengo un montón de anotaciones estas que digo, ay, voy a hablar de eso. Ah, no, pero también tendría tanto para hablar que tendríamos 10 horas más o menos de charla como mínimo. Pero es que uno se prepara igual por más que sepa. Y aparte es una situación de respeto. A vos primero, porque el que no se aprueba no es el profesor. Recuerden, el profesor es el que te genera la pregunta disparadora, pero el que no se aprueba a sí mismo es uno mismo, que no se preparó, que no se respetó, porque además nos estamos preparando para ser profesionales. Imagínate un médico que justo tiene que resolver un problema en tu cuerpo que le estudió más o menos a esa respuesta. Vos te irías a atender con ese médico, pero ni loca, te deja el bisturí adentro, mala praxis. Con el derecho pasa lo mismo. Vos no, o sea, a vos no te van a recomendar por ser un mal profesional, te van a recomendar por ser un buen profesional. Y yo supongo que todos nosotros nos preparamos para ser buenos profesionales. Para eso estamos acá, en la Facu, y para eso estamos en este curso hoy, a esta hora. Entonces, la idea es esta, de autocelebrarnos cuando nos va bien. Y si el resultado no es el esperado, que también lo trabajamos en oratoria, cuando el resultado no coincide con el que esperábamos, ¿sabés qué te regocija? El intento. Porque los seres humanos tenemos a veces resultados positivos y a veces no. Entonces, a veces tenés éxito en el trabajo y no en el estudio, por ejemplo. Entonces, es regocijarte, es como cuando estudiamos negociación, ¿no? En negociación no siempre obtenés el acuerdo que vos querías, no siempre se te dan todas las condiciones en la negociación. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a matar? ¿Te vas a autoflagelar? Ay, me voy a pegar, me voy a autoflagelar porque no obtuve el resultado esperado. No. Bueno, el intento lo hice, el proceso se cumplió, pero lo ideal sería ganar. Ese es el proceso que estudiamos ahora. Gana el profe que te enseñó y gana el alumno que aprendió. Esa es la mejor instancia, ganar. Bien, no sé si acá hay un montón me encantaría que hablaran los micrófonos, tendría mucho leer antes del aula virtual lo que suban ahí, entonces va a entender al menos de lo que está hablando. A mí me está costando mucho entender una materia, el profesor explica muy bien, pero a veces hay temas que entiendo y temas que no, pero cuando me siento a leer los apuntes no sé cómo arrancar porque no entiendo, hay que levantar la mano y preguntarle al profe. No tengan vergüenza, para eso está el profesor. El profesor en un aula está para que se le pregunte, chicos. Siempre el profe está para que se le pregunte. A mí me pasa que retengo re bien algunos conceptos y temas, pero otros por más que los repaso 1000 veces no me quedan. Eso es habitual, Carola. A ver, en esos temas hay que reforzar. ¿Qué tenés que hacer en esos casos? Mapas conceptuales, ideas centrales. ¿Qué es lo nuclear de ese tema? Entonces, vos tenés que trabajar sobre lo nuclear de ese tema, sacar una idea central de ese tema que no entendés. Primero, pensamiento crítico. ¿Cuál sería la idea central de este tema? ¿Qué es lo que me quiere decir este texto? ¿Viste? Uno lee y lee y lee. Bien, ¿de qué estoy hablando? Bien, de estrategia. Bien, no, de derecho sucesorio. No, ¿de qué estoy hablando? Idea central. De esa idea central te sacás flechas. Yo soy muy gráfica, yo escribo todo
todo, tengo miles de manualcitos hechos por mí, me marco con colores, ¿ven? Hago recuadritos, me marco con redondeles, cambio los colores. Uno tiene que aprender cuál es su propio método. Cada uno tiene el suyo. Entonces, sacar ideas centrales e ideas secundarias es crucial para aprender. ¿Este texto qué me quiere? ¿De qué me está hablando este texto? Ah, de la experiencia negativa de hablar en público. Bien, ese es el tema central. Bien, ¿qué tengo que empezar a hacer para superar esa experiencia negativa? Ahí vendría la pregunta. ¿Qué tengo que hacer? No subestimarme, trabajar con mi confianza, trabajar con la autoestima, tomar agua, respirar profundo. Y ahí lo que hablamos hoy. Bien. ¿Vamos bien? ¿Podemos seguir un poquito más? ¿Les parece? Pues a mí me queda un montón, pero no sé cómo están ustedes. ¿Cansados? ¿Seguimos? ¿Cómo están? ¿Venimos bien? Yo tengo una duda, profe. Dale, te escucho. Quería saber, o sea, porque a mí una vez me pasó ¿cómo decirlo? Yo el año pasado estaba en la secundaria y esto habrá sido en el 2019, sí, porque el año pasado no hubo clase, que estaba haciendo una exposición de un trabajo práctico y yo he estudiado, sabía las cosas bien, y cuando tengo que pararme a contar el trabajo, se me nubló todo. Y nunca me había pasado, la verdad que nunca tuve problemas para hablar en la escuela o en exposiciones, y como que eso, digamos, que me generó como un pequeño trauma, que ahora, que en julio, ahora el mes que viene, cuando tenemos que presentarnos a rendir, como que me pienso eso y no sé cómo sobrellevarlo, digamos. Fresia, ¿vos podés abrir tu cámara un ratito? El ratito que voy a hablar con vos. Sí, ya lo aprendo. Buenísimo. Genial. Muchas gracias. Bueno, mira, tiene que ver con esto, viste que yo en un momento hoy hablé de que la experiencia negativa de tener que abordar una instancia final, un examen, tiene que ver con recuerdos profundos que están fuertemente arraigados y que están ligados con una emoción negativa. Es lo que vos me acabas de contar justamente. Cuando te tocó hablar, tuviste que pararte, tenías que hablar y de repente, ¡pac!, el blanco. Se te hace un blanco. ¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es entender que haya o no haya una dificultad estructural con tu memoria. Habitualmente nos juega una mala pasada la desgraciada y gracias a Dios no tenemos un problema estructural. El cerebro funciona perfecto. Es una mala pasada de ese momento que se puso el desgraciado en blanco y no le salía nada. Bien, bueno, pero ya tenemos un gran paso adelante. No es un problema estructural del cerebro, estamos sanitos neurológicamente hablando. Eso ya es buenísimo. Lo que tenemos que revisar es qué sentimos en el momento en que esa profesora dijo, bueno, a ver, Fresia, adelante, vamos a hablar, comenzá tu exposición. Y Fresia enmudeció. Entonces, Fresia, ¿estás ahí? Hola, ¿estás presente? Hola, bienvenida. Y te escuchamos todos, dice que el profesor dice, sí, adelante, te escuchamos. Bien, ¿querés que te dé una manito con una pregunta? Ahí el profe tendría que decirte, Fresia, ¿de qué vas a hablar hoy? Bien, hoy yo voy a hablar ¿de qué? ¿De qué querés que hablemos, Fresia? Tirame un dato, tirame un título. Tirame un título. Sistemas electorales. Bien, bueno, Fresia, el tema que nos convoca es sistemas electorales, ¿verdad? ¿Qué nos querés contar en particular de los sistemas electorales? ¿Querés hablar de la actualidad? ¿Querés hablar del pasado? ¿Querés hacer una historia? Eso tenés que hacer vos con vos misma. Son métodos que usamos en oratoria para traer con el anzuelo un pensamiento perdido, que nos jugó la mala pasada del nerviosismo o la ansiedad del momento, que es lo que se llama un estresor, ¿sí? Una circunstancia estresante. Entonces, vos, previo a dar tu charla o tu discurso o tu examen, que es un discurso en realidad,
te vas a notar un par de disparadores. Por ejemplo, si voy a hablar de sistemas electorales, voy a hablar de, por ejemplo, la historia. Bueno, ¿cómo viene siendo la historia de los procesos electorales? Y bueno, podemos comentar que los sistemas electorales, bla, 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 bla. Y en el presente, ¿de qué abordaríamos respecto? Te vas buscando métodos. No te vas a acordar de memoria. El mayor problema es, nosotros apelamos siempre a la memoria para estudiar. El problema es querer estudiar de memoria, que no es lo mismo que aplicar la memoria. Nosotros siempre tenemos que estudiar reflexivamente, emitiendo juicios críticos respecto de las preguntas, no respecto de nosotros mismos. Lo que nosotros no hacemos es enjuiciar personas, sino contenidos. Entonces vos, previamente, te elaborás un par de preguntas, te haces una pregunta en el pizarrón, por ejemplo, eso era en la escuela, ahora no usamos pizarrón, pero no sé cómo les tomarán a ustedes los exámenes, pero por ejemplo me dicen, profe, ¿yo puedo llevar un PowerPoint? Claro, si de eso no depende el éxito de tu examen, si vos no sabés qué te voy a preguntar yo. Vos tengas o no tengas el PowerPoint te va a ayudar porque te va a dar confianza a vos, porque decís, tengo mi PowerPoint que me va a ayudar, y a mí me viene fantástico si vos sentís que ese es tu ayuda. Fantástico, ¿sí? Si yo me voy a dar cuenta enseguida si vos sabés o no sabés. Entonces, ¿qué tendrías que hacer, Fresia? Primero, investigar esa emoción negativa que guardaste en esa instancia que quedó recontra alojada en tu subconsciente. Entonces vos te tendrás que preguntar, hoy, ¿tengo ese mismo problema o eso fue hace un año o 2? ¿Y por qué lo tengo que comparar? ¿Por qué tengo que atravesar la misma situación? Si yo en Fresia soy 2 años más grande, más madura, estoy en la facultad, ¿por qué tengo que revivir una experiencia negativa si la de hoy puede ser positiva? ¿Por qué me anclo en esa creencia limitante y no pensar en facilitarme a mí el rendir bien? Yo me tengo que autofacilitar las cosas, no mis malos pensamientos, no engancharme con mis malos pensamientos, que son traicioneros, que te juegan una mala pasada. Entonces, cuando no hay una dificultad estructural, cuando vos sos una persona racional, no hay obstáculos. Superalos, es trabajar creencias facilitadoras. Desde, como les dije hoy, que les tiré un par de anotátelas en algún lugar, anotátelas en un papel, palabras que tengan que ver con la emoción positiva. Ganar, éxito, voy a conseguir el éxito en mi examen, voy a poder lograrlo, me va a traer el beneficio de rendir bien, voy a obtener un resultado positivo, voy a conseguir lo que quiero. Todas palabras que tengan que ver con las positividades. ¿Por qué voy a rendir mal si puedo rendir bien? Sabotealo a tu cerebro. Si el cerebro se puede sabotear por nosotros mismos, nosotros mismos podemos sabotear nuestro cerebro. Todo reside en nosotros, lo malo y lo bueno. Esa es la ventaja. Nosotros podemos creer, como decía Henry Ford, tanto si dices que puedes como que no quieres, estás en lo cierto, porque siempre va a depender de tu voluntad. Querer o poder dependen de vos. No dependen ni del profe, ni de tu compañero de estudio, solo de vos. Voy a vencer esto, estoy convencida de que lo voy a hacer bien, estoy segura. Dale, pregúntame otra. A ver, ¿qué otra cosa quieren que les responda? Y vamos para adelante. Vamos para adelante, porque lo que hay que tener en educación es confianza en sí mismo. Entonces, mi primer elemento con los alumnos siempre es, esta semana de hecho tienen su segundo parcial, mis alumnos, ya preparándose para los finales. Chicos, les va a salir excelente y mejor que el primer parcial. Ese es mi primer mensaje. Entonces ellos ¿cómo entran? ¿Convencidos o desmotivados? Pero se comen el mundo. Y algunos dicen, ay, profe, yo puedo, dale, ¿qué querés? Esto. Pero sí, dale para adelante, si tiene que ver con la materia. Y si esto es un vaivén de pregunta y respuesta, va y viene, eso es la educación. Eso es la pedagogía. Y hoy, las nuevas pedagogías son las de las preguntas. No existe más el profe que viene y te, como yo en este caso, bla, ble, bli, blo, blu. Por eso les pregunto, ¿qué me quieren preguntar? Si aprender consiste en preguntar. Eso igualmente yo creo que varía en el profesor, porque
como ya supongo que le debe pasar a muchos. Yo hay uno en particular que no lo entiendo, y también hice ese ejercicio de querer interactuar de alguna forma, y levanté la mano y dije que no entendía, no comprendía los ejemplos que él daba. A lo que me dijo que sí, me volví a contestar prácticamente lo mismo, seguí sin entender, entonces es como que yo creo que también es un 50 y 50, y si la otra persona hace un monólogo por la cantidad, se puede llegar a comprender por la cantidad de alumnos que somos y esta nueva metodología. Pero yo creo que, como dice usted, es fundamental el interactuar y el poder dialogar con alguien. A mí me cuesta un montón, por ejemplo, porque a mí me gusta hablar mucho y creo que las cosas me quedan mucho más si yo tengo otra persona con quien dialogarlo, conversar y que esa persona me refute lo que yo quiero decir. Entonces creo que el contenido así me queda más, inclusive que si me pongo a leer 200 horas el mismo texto. Y esta materia en particular me cuesta porque es prácticamente un monólogo al que yo creo que, como yo, muchos alumnos también intentaron ver si se podía cambiar esa metodología del profesor y nada. Y bueno, yo rendí uno de los parciales que dije, no, le tiro la pileta porque la verdad que había buscado un montón de opciones. Yo creo que la vida universitaria, yo estuve en otra universidad que es totalmente distinta a esta. Bueno, ahora estoy acá y entonces trato de adaptarme a estas nuevas modalidades o la situación en la que estamos viviendo, y busco mucho en internet. O sea, obviamente que tratar de que sea, qué sé yo, una fuente verídica y tratar de enlazarlo así, pero no logro, por ejemplo, obtener todo el contenido y lo que quiero aprender del profesor. Rendí el parcial y yo pensé que no lo iba a aprobar y lo aprobé, pero no por esta cuestión de que yo logré entenderlo a él, sino que busqué opciones, que fue la única que me quedó para decir, bueno, y me tiré a la pileta y dije que sea lo que Dios quiera y ya fue. Bien, muchos ingredientes que vos nombrás, Tamara, por ejemplo, el que es 50 y 50 es verdad, por eso yo les decía hace un ratito que el proceso de aprender implica mucho de autodisciplina. Es decir, yo puedo no comprender la explicación del profesor, pero si este encuentro, imagínense, si vos tenés a tu alumno solamente 2 horas por semana o 4 horas por semana, pero el alumno prepara las cosas teóricas en su casa y después lo que viene a hacer al aula es preguntar lo que no comprende, esa sería una metodología. Leerlo en tu casa, porque hoy el aprendizaje se basa todo en la autodisciplina, todo, cada vez más somos gestores de nuestros propios procesos de aprendizaje, y lo que venimos a hacer en este momento, por ejemplo, es preguntar, profe, una duda, clara, concreta, profe, una duda, la parte donde dice ta, yo interpreto esto, ¿está bien? ¿Es correcta esta interpretación? ¿Usted podría explicarme? Ser clara con la pregunta. Porque es verdad, hoy tenemos, no sé, 50, 60, 70, 80, imagínate si estamos 80 alumnos preguntando sus dudas y nos vamos pasado mañana con suerte del aula, ¿no es cierto? Entonces, tampoco los tiempos lo permiten. Pero sí, si yo leí en mi casa, que ese es el trabajo del alumno, estudiar, el profe no va a estudiar por vos, pero sí te tiene que resolver una inquietud. Entonces, si vos leíste y vos decís, pucha, a esto no lo entiendo, ¿será así o será así? ¿Es A o es B? Porque te puede generar la duda, ¿verdad? Entonces, vos en el aula decís, profe, en este tema, a mí me surgió esta inquietud, ¿es A o es B? Y no, mirá, es A para tal cosa, pero es B para... Y ahí el profe te explicará. Debería explicarte. Porque si no, y me parece genial, porque los chicos del centro de estudiantes y los consejeros en eso son muy abiertos, se puede abrir a ver, ¿cómo puede ser? Un sitio para que los alumnos puedan subir estas inquietudes cuando no comprenden una explicación del profesor, o que te dicen simplemente lee el PowerPoint. Obviamente que si no lo leíste, se nota. Si te dicen lee el PowerPoint, es léelo primero y después, si sobre eso no lo entendiste, y bueno, volveremos ahí con la explicación. Distinto es, mira, no leí, por eso no entiendo. Ah, bueno, claro, y sí, digamos, si no lo estudiaste, por ahí es difícil comprenderlo. Hay que hacer el esfuerzo de ese 50% que recién mencionaba Tamara. Pero
voy a esto. La educación es retroalimentación, es va y viene, va y viene. Por eso hoy se habla del aprendizaje colaborativo, chicos. Y respecto a otra cosa que te gustaría que esté otro, totalmente de acuerdo. Siempre lo sugiero. No hay mejor cosa que estudiar, por lo menos de a dos. Entonces, el otro te pregunta y además te escucha en tu respuesta. Porque si no, vos solo es como, yo me pregunto, yo me respondo, no sé si me respondo bien. Hasta por acá, por mí. Armate un grupo de estudio, por mí, inclusive. Bueno, hay muchos chicos que ya se encuentran personalmente para estudiar. Y en ese caso, Leticia, viste que lamentablemente es de cada uno, es de cada uno. Ajá. Por eso hay que trabajar mucho todo lo que tiene que ver con la comunicación. Para mí es importante el tema de la ética en la docencia, el tema de la transparencia en la docencia, el tema de el feedback, esto de va y viene. Aparte otra cosa, el profesor no tiene el manual acá abajo del brazo de todas las preguntas y respuestas. Hay preguntas que van surgiendo sobre la marcha y que ¿por qué uno responde? Porque la conecta con la experiencia, porque ya lo viviste, porque ya te pasó, porque te pasó en alguno de tus trabajos, porque te pasó en alguna de las capacitaciones que diste, o porque lo leíste de alguno de los autores. Dependerá de nuestro bagaje. Por eso hoy les decía, sean enciclopédicos. Yo recibí, ¿ustedes todos estudian Derecho? Sí. Pamela, por ejemplo, Trabajo Social. ¿Vos, Caro? Carolina Suárez. ¿También Trabajo Social? También Trabajo Social, sí. Bien. Bueno, de los dos, ¿no? Porque acá estamos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Miren, yo trabajo además en una ONG. Entonces, trabajo mucho en el ámbito de la salud. Imagínense si yo no entendiera todo lo que es la labor social. En un momento como este, que es crítico, que trabajamos con instituciones de la salud y con instituciones territoriales, que no tienen no solamente dinero, comida, lo básico no tienen. Hay familias que no tienen lo básico, hay barrios que no tienen lo básico. Estamos hablando de situaciones de salud, por ejemplo. Entonces, aún en estas instancias es importantísima la comunicación. Por eso insisto, trabajemos sobre la comunicación. Vieron que cuando inicié la charla les dije, vamos a nombrar pocas cosas pero fuertes. El autoconocimiento, conocerme yo, liderarme yo. ¿Cómo el otro me va a ver líder si me ve hecho achaparrado? Yo tengo que ser líder de mi propio mensaje. Tengo que portarme como líder, ponerme como líder, si soy un conductor de mi discurso. Bacana. Entonces, trabajar en liderazgo en la comunicación, fundamental, y más un abogado o un trabajador social, con más razón. Imagínate, yo ahora estoy armando un conversatorio para este viernes, lo convoco a un médico de España para que nos hable sobre el sistema inmune. Tenemos que hablar con mucha autoridad, tanto en derecho, que estoy convocando también a un profesional del derecho para otra charla con mis alumnos en otra de las universidades. Me encanta traer gente de distinta expertise. La idea es, chicos, enriquezcan su vocabulario, enriquezcan su estudio, pero estudien. Es una ONG que se llama Jóvenes en Acción. Estoy también formando un equipo de trabajo con alumnos hermoso, hermoso, para que salgamos a comer la calle de buenas obras, de buenas acciones. Por supuesto, es voluntariado. Ahí estamos en un trabajo de voluntariado, dándonos una mano entre todas las asociaciones para que a la gente le vaya mejor, en su salud y en sus territorios. Bien, seguimos. Si les parece, tengo un poquito más, el que pueda permanecer, genial. Bueno, fíjense lo importante acá, preguntarnos nosotros mismos qué es lo que nos motiva. Nosotros sabemos que hay 3 cuestiones básicas a todos los seres humanos, nos motiva lo mismo. La autonomía quiere decir tomar nuestras propias decisiones, actuar por nosotros mismos, que otro no decida por mí, que yo tome las decisiones y las riendas de mi vida.
La maestría tiene que ver con lo bien que hago las cosas. Quiero ser un maestro, quiero ser un experto, quiero tener sabiduría. Eso es la maestría. Y el propósito. ¿Cuál es el fin que persigo? Entonces, ¿qué nos motiva en la vida? Solamente 3 cosas, y esto está estudiado. Tomar mis propias decisiones, ser libre, hacer las cosas bien y tener un propósito, tener una misión en esta vida. ¿Qué nos desmotiva? Varias cosas. Fíjense la que está primera, el miedo. El miedo nos desmotiva, tengo miedo, ay, a rendir, ay, no, ¿qué va a decir? Ay, no, esto no tomo este riesgo. Miedo, te paraliza, te ancla, no te permite seguir con tu propósito en la vida. Superalo, hay que vencer los desafíos, eso se trabaja, chicos, se supera. Establecer metas equivocadas también, yo no quería estudiar esto, yo quería estudiar lo otro. Bien, eso también te desmotiva, tu meta equivocada. No saber lo que querés en tu vida también. Voy para allá, para adelante, para atrás, retrocedo, un paso a la derecha, 2 a la izquierda. No saber lo que queremos me desmotiva tremendamente. El conflicto de valores. Si esto que estoy haciendo estará bien, pues no sé, ¿viste? Bueno, eso también, conflictuarnos con los valores. Hacer blanco y decir blanco y hacer negro, la incoherencia. Ese conflicto de valores nos desmotiva. Y la falta de autonomía, no tomar nuestras propias decisiones, también nos desmotiva. Cuando actuamos para otros sin que queramos realmente hacerlo. Estamos estudiando esto porque nos dijeron que teníamos que estudiar esto. Ah, bueno, pero eso te puede llegar a desmotivar si no es tu propósito. ¿Es tu propia elección? Observalo, revisalo, atendelo, evalualo, valoralo, analizalo críticamente. ¿Es lo que querés hacer realmente? Porque eso te va a paralizar, si no es lo que realmente deseas. Bien, seguimos un poquito más. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estudio? Mira, de la duración de la carrera, bueno, para cuánto está prevista, cuánto me lleva a mí, todo dependerá de nuestros propios tiempos, de las horas de estudio que pongo y de las estrategias para estudiar. Estudio de libro, me hago un resumen, tomo apuntes, comento el texto, subrayo, hago un mapa conceptual. Lo que vos decidas son tus prácticas auxiliares. Mirá todo lo que significa aprender, comprender, retener, potenciar la eficacia del aprendizaje y relacionar, esto se llama teoría del anclaje, con saberes previos, que ya traes de la escuela o de tu vida, o de otra carrera que empezaste a estudiar, o de otra materia que estás estudiando y la podés conectar y ensamblar. Todo eso hace al estudio y a la estrategia. ¿Qué vamos analizando en el transcurso de este taller? Primero, que sí o sí nos tenemos que adaptar al nuevo contexto. Soy un estudiante universitario, por ende, horas de estudio, porque me estoy formando para ser no un improvisado, sino un profesional liberal. ¿Cómo funciona el aprendizaje universitario? Y bueno, acá estamos viendo un poquito de todo esto. Sentarme a estudiar, evaluarlo. ¿Me presento o no me presento? Lo decidiré. ¿Cómo comprometernos con la comunicación efectiva para desenvolvernos ante las preguntas? Me hago mi propio checklist de preguntas, estudio con un compañero para analizar nuestras estrategias. Todo esto es lo que me llevo puesto en el examen. Lo que decíamos hoy, ¿qué es ser inteligente? Es adaptarme y es entender estas distinciones significativas que se llaman conceptos o definiciones, o lo que explica el profesor. Así funciona el aprendizaje universitario, pero siempre comprometiéndome. Fíjate en la balanza que, ¿por qué? Digo, ay, ¿por qué tengo que atravesar esta experiencia de rendir? ¿Por qué tengo que pasar por un examen? Mira, ¿para qué lo hacemos? Porque esa sería la pregunta. Porque el para qué me remonta al futuro, el por qué me remonta al pasado. ¿Para qué sería la pregunta con el emoticón en positivo? Mira, primero, ¿por qué nos viene bien evaluarnos? Primero, te sirve a vos, es reguladora de tu propio proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo sabés si no rendís ante otro? Nunca lo vas a saber. Entonces, tenés que decirle las cosas a otro y que el otro sea una guía de preguntas. Te aporta información acerca de si funciona ese proceso que estás llevando adelante. Si no te funciona, revísalo. No sirve ese proceso. Empezar a rechequearlo, revísalo. Y permite tomar decisiones. ¿Rindo la materia? ¿Cuál rindo? No, cambio de carrera, sigo en esta, me gusta, no, me encanta. Bueno, te permite tomar decisiones. Entonces, primeros elementos de por qué es importante rendir un examen. Además, a partir de la información obtenida de eso que dijimos recién, de por qué nos permite evaluar, qué nos permite la instancia del examen, en la instancia del examen me permito analizar lo que sé,
Valorarlo. Emitir juicios de valor respecto de mí mismo, de lo que sé, bajo determinados criterios. Y me permite mejorar. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué implican esas decisiones que tomo, por ejemplo, de rendir, no sé, Derecho Civil 1, por darte un ejemplo? La puesta en juicio de mi identidad, lo que decíamos hoy hace un rato, ¿no? Se pone en juicio mi identidad si paso un papelón, por eso no me gustaría pasar papelón. Pasar papelones es cuando no estudio, no cuando rindo mal, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Una cosa es no estudiar y otra cosa es no aprobar. Se pone en juicio mi identidad. Cuando pongo en juego mis saberes al ser examinado, ya que estoy siendo observado por otro y escuchado, el cuerpo siente amenazado su sentido de bienestar. Por eso se pone en juego la identidad, porque el cuerpo se siente amenazado porque está siendo escuchado, mirado, escrutado por el profesor. Se pone en vilo tu sentido de bienestar. Y ahí surge la alerta del miedo, que es amigdalino, está alojado en el cerebro. Ante la primera amenaza, el cerebro se cierra y ahí viene el bloqueo, la puesta en blanco, el nublarse. Algunos dicen, se me nubla la vista. Y sí, no es casual, es un efecto fisiológico del miedo. Entonces, ¿es necesaria la instancia evaluativa? Y sí, ¿cómo sabemos que aprendimos si no? ¿Cómo acreditamos los saberes si no pasamos por esa instancia? No me van a dar el título. Además, la consigna que el profe te propone ante una pregunta supone un intercambio de roles. Yo te pregunto, vos me respondés. Después vos me respondés y yo te escucho. Fíjense todo lo que involucra. A veces definir, a veces señalar, a veces dar ejemplos, a veces argumentar, a veces justificar, a veces comparar tablas, comparar instituciones, a veces dar una explicación, a veces hacer un desarrollo, a veces clasificar. Todo esto es examinar para reducir las posibilidades de error. ¿Cuándo? En tu vida profesional. ¿Qué son las consignas? Son demandas que te hace el profe. Es una demanda. No supone una respuesta rápida, sino que tenés que pensar, ahí está, una serie de operaciones mentales. Y mucha atención, estar atentos con la palabra, al oído y a la observación, porque hay que mirarlo al otro cuando habla, para asegurar coincidencias y efectividad entre las expectativas docentes y las respuestas. ¿Y qué tengo que destacar en la consigna? El verbo. Si el profe te dice argumentar, no es lo mismo que clasificar. Son verbos distintos. Si el profe te dice definime, no te está diciendo comparame, te dice definime. Entonces, el verbo, que es la acción, es la actividad principal a realizar sobre qué cosa tengo que explicar o argumentar o clasificar o definir o señalar, de qué modo lo voy a hacer. También se consideran las circunstancias tales como, esto lo expliqué en el aula, te dice el profe, ¿te acordás cuando lo dimos? O lo diste en el taller acá con la profe, o lo tuvimos en un webinario, o ¿te acordás esa charla que tuvimos por Zoom con tal docente que explicó tal cosa? Eso está en el libro, eso está en el manual que yo les compartí. Hay que ver en qué instancia se desarrolló este proceso de aprendizaje. Bien, no vamos a charlar de las emociones porque vamos, bueno, pero sí sepan qué función tiene cada una de las emociones de nuestro cuerpo, que las básicas son estas 6 o 7. 6. ¿Por qué tenemos miedo? Porque el miedo en la caverna nos protegía, y hoy también. ¿Miedo a qué? A la pregunta que nos hace el profesor. Miedo al maltrato, miedo a la vergüenza, miedo a hacer el ridículo, miedo a quedarme en blanco. Miedo en definitiva, el miedo me protege. Es una emoción básica. Ahí tenemos las otras. En este caso, por ejemplo, ¿por qué me enojaría yo con el profesor? Porque en realidad es un proceso de autodefensa. Como no supe responder lo que me preguntó, yo me enojo. ¿Pero de quién es la responsabilidad del enojo? ¿Del profesor o tuya por no haber estudiado? Entonces, fíjense la alegría, es un sentido de afiliación, me siento bien con la alegría. La afiliación es la sociabilización. La sorpresa
¿Por qué nos sorprendemos emocionalmente? Porque la exploración, la sorpresa es para explorar, para descubrir, para conocer. Cómo entrenar la atención, por ejemplo, reconociendo las emociones, porque yo no me veo, porque veo al otro, al profe, por ejemplo, a mi compañero de estudio. Tener en cuenta el lenguaje corporal, que es la comunicación no verbal. Las emociones tienen un impacto directo en cómo hacemos las cosas, por eso les dije de la postura, de hablar con autoridad, de mencionar autores por el principio de autoridad. Cómo uno se siente en la vida impacta en lo que hacemos todos los días, siempre. Y además sentimos cosas por el significado que le damos a las situaciones. Si yo siento que me pone alegre, estoy alegre. Si yo siento que me pone triste, estoy triste. Entonces, siempre depende de lo que sentimos. Bien, ¿cuándo aparece el temor oratorio? Ahí viene. Famoso temor oratorio, es una emoción primaria, de la caverna, ¿eh? ¿Cuáles son los temores más frecuentes? Hacer el ridículo, olvidarme de las cosas, de lo que tengo que decir, quedar en blanco, no saber qué decir algo inapropiado o no saber qué responder. Algunos consejos y técnicas básicas. ¿Cómo reducir la incertidumbre? Por ejemplo, saludando al profesor. Buenas tardes, profesor. ¡Wow! Ya lo cambia el tipo. Me saludó con una voz, con una autoridad, me dijo buenas tardes. Este tipo sabe, me saludó. Venció el temor. Citar autores, importantísimo, porque como dice Savigny, porque como dice Vélez, porque como dice fulano, mengano, sultano, argumento con definiciones de autores. Es importantísimo. 2, centrarme en lo que ofrezco. No espero lo que el otro me va a dar. Yo doy. Por lo que se llama principio de reciprocidad, si yo doy, recibo. El famoso cosecharás tu siembra. 3, principio de autoridad. Tiene que ver con la prestancia tuya, cómo te presentas al examen, tu postura, tu mirada. La voz, chicos, la voz. Fundamental. La mirada. Lo miro al profesor, no la bajo. No miro para el costado, miro de frente. No subestimar mi capacidad. ¿Por qué me subestimo? Si yo soy capaz, si yo soy inteligente, ¿por qué no voy a rendir bien? No subestimo, ni tampoco sobreestimo la opinión ajena. Valoración realista de la situación. Prepararme, obviamente, estudio, qué digo y cómo lo voy a decir. Concentrarme aquí, en este momento, estoy cursando acá, estoy viviendo, me concentro acá, no en el festejo de después o en el juego del partido de Argentina. Actitud mental positiva, pensar en el éxito. Perseverar en el tiempo, no hay resultados inmediatos para nadie. Tener sentido del humor, bueno, te fue mal, pero ya está, no se te fue la vida, rendiste mal, punto, se acabó. Levantate y seguir para adelante, resiliencia. Mirá si en Argentina por cada crisis tuviéramos que tirarnos a llorar, pero no quedaría nadie vivo en Argentina, si una crisis atrás de la otra. Entonces, tener sentido del humor, chicos, no se pierde la vida por un mal examen. Seguir para adelante. Vos calma, sin apresuramiento, que el profe te entienda lo que le estás diciendo, habla la voz, habla modulando bien, y representa un rol. ¿Te sentís tranquilo hablando como fulano de tal? Habla como fulano de tal. Eso está permitido en oratoria, representar roles. Primero lo asumís, te compras ese personaje, y después lo vas perfeccionando con el tiempo, y te recreás y empezás a hacer vos mismo. Me gusta cómo habla el profe de, no sé, de penal, me gusta cómo habla el profe de derecho parlamentario. Bueno, imítalo. Bien. Algunos consejos que usamos para vencer el temor oratorio. Todo esto. El temor oratorio, perdón. Bueno, ¿cómo tiene que ser la comunicación? Clara, para que se entienda. Concisa, para ahorrar tiempo. Concreta, centrar la idea. Correcta, entonces generás confianza. Coherente, si no, no tiene sentido. Completa, para obtener la respuesta deseada. Y siempre cortés. Porque la amabilidad es lo que abre la puerta. Bueno, versus emociones totalmente embriagando a la comunicación. La diferencia entre quiero y puedo y estoy dispuesto a practicar. Es cambiar. ¿Qué significa cambiar? Es enfrentar las propias creencias. Y la creencia es ni más ni menos que una forma de pensar. A las emociones no las voy a poder eliminar. O sea, no voy a poder eliminar el miedo. No existe esa opción. Lo voy a gestionar para tenerlo en el molde. Porque la emoción es biológica, depende de cada sujeto,
impacta en la conducta, aparece cuando le damos significado a esa situación o acción y la cargamos de una emoción positiva o negativa, tienen que ver con el significado que le damos a las cosas. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? Evolucionar, liberándote de las narrativas que ya no te sirven porque no te suman. Déjala atrás. Hoy empezá con creencias facilitadoras. Bien, fíjate este experto orador, ¿qué te dice? Acá te está dando un consejo. Los profesionales más carismáticos del mundo poseen un fantástico lenguaje corporal, una presencia imponente que refleja confianza, competencia y carisma. Carmín Gallo es un pedagogo y es un experto orador. Bueno, una anécdota universitaria, me encantaría que tuviesen tiempo de leerla, la paso de largo, es una anécdota real de un estudiante, no sé si tienen tiempo, después la abro y la leemos. Y para finalizar, quédate con el que te banque en época de finales, no queda otra. En época de finales, viste, uno se pone un poquito tenso, hay que entenderse a uno mismo, pero ahora tenés un par de herramientas más. La primera es la motivación y creer en vos mismo, sembrar la confianza de que siempre se puede, salvo que no quieras. Salvo que no quieras poder. Todo lo demás depende de nosotros. Si quieren, yo dejo acá la anécdota, saco de compartir, y en este caso terminó mi exposición. Traté de ser rápida, pero bueno, vamos ya casi con las 2, estamos en 2 horitas ya. Bueno, chicos, se llevan algo, se llevan elementos, les sirvió. Es importantísimo estar motivados para rendir bien. No hay mejor cosa que la motivación positiva. Hay que sacar fuerza de nosotros mismos y dale para adelante. Dale que siempre se puede. Acá estamos, Guille. Marce, acá Bueno, estamos. buenísimo. Buenísimo, chicos. A ver. Bueno, nada, la verdad que los vimos súper participativos por ahí, no queríamos interrumpir, pero vimos que estuvieron intercambiando preguntas, así que nada, nos alegra un montón que lo hayan podido aprovechar, disfrutar y nada, cosa que seguimos tratando de generar herramientas para que lo que se viene, que por ahí, como decía Silvana al principio, es de lo que más tenemos ganas de que se venga, lo que más nos pone ansiosos, pero también nos da un montón de sensaciones encontradas, lo sobrelleven de la mejor manera y con la mayor cantidad de herramientas posible, no solo académicas, sino también de uno como estudiante persona, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, súper clave lo que estabas diciendo, Silvia, escuchamos, estuvimos atrás, pero estuvimos escuchando, y es más, te digo que hasta a mí me sirvieron los tips porque aún uno siendo estudiante avanzado, o no sé si avanzado, ¿no? Pero no ingresante, no en el primer año de la carrera, con algunas materias necesario poder bueno, esto de que vos decías de la cabeza, de mentalizarse, de estar siempre positivo, es muy clave, chicos. Así que bueno, como la Guille les dijo, se viene el turno, éxitos, rómpanla, están ustedes, está acá, o sea, depende de ustedes. Y bueno, los invitamos también porque a partir de mañana martes empezamos con las jornadas Preparate, que bueno, que este evento es una lógica diferente. Las jornadas Preparate son con docentes de la Facu. Los docentes van a estar hablando de temas específicos de cada una de las materias, cada una de las cátedras. Así que bueno, ya vimos cómo vamos a rendir el examen. Ahora, bueno, veamos un poco los contenidos, los temas que más nos cuesten, y metámosle para adelante. Va a ser el 15, el 16, el 17 y el 18. Y bueno, los esperamos que puedan conectarse en todo. Gracias por estar, chicos, y gracias, Silvana, también por la participación. Nos vemos. Nos vemos. Una cosita antes. Sí. Gracias. A los chicos, anótense, chicos, cuando tengan estas charlas con los profes, que ahora se da esta posibilidad, no vayan a ciegas, digamos, ya vayan con las preguntas en las cuales ustedes tienen más dudas. Entonces, bueno, ya es superador también, y aparte no pierden ni tiempo. Así que bueno, buenísimo, muchísimas gracias a los chicos del Centro de Estudiantes que nos dan una mano también para que podamos acercarnos, los profesores que bueno,